maldición que aterrorizó a Francia durante 5 siglos. La historia comienza el 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe el Hermoso ordena, con la ayuda del Papa Clemente V, la detención de los caballeros templarios. Estamos con nuestro canal de YouTube. Esperamos que se sigan suscribiendo. Ya tenemos 200 suscriptores, de manera que necesito llegar más arriba. En mi página pepecomenta.com y con nuestros aliados de la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. El 18 de marzo de 1314, el gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, Jacques de Molay, antes de ser quemado en la hoguera por la Inquisición, lanzó una maldición contra el trono francés que horrorizó a Europa y se mantuvo vigente por 5 siglos hasta la Revolución, según señalan algunos observadores, la Revolución Francesa, naturalmente. La historia se remonta a 1290, cuando finalizaron las cruzadas. Estas expediciones de carácter militar habían sido organizadas por el papado, la dinastía de los Capetos, monarcas franceses, y el Sacro Imperio Romano Germánico, a fin de recuperar a Jerusalén, los llamados lugares santos, sitios donde transcurrió la vida de Cristo y que estaban ahora en poder de los musulmanes, infieles, como se les llamaba en ese momento. Gran parte del poder bélico de los cruzados era sustentado por unas órdenes de carácter religioso-militar, los caballeros templarios, encargados de cuidar a los peregrinos que iban a visitar el templo, los hospitalarios, que ayudaban a proteger a quienes se dedicaban al transporte de los enfermos, los teutónicos, quienes después darían origen al gran imperio alemán, y los caballeros de San Lázaro, nobles que padecían de la lepra. Tras la estruendosa derrota sufrida por los europeos en la confrontación bélica en el llamado Oriente Medio, las tropas regresaron a su base, pero estas órdenes de carácter militar habían perdido casi toda su razón de ser. Ya la iglesia no necesitaba ese tipo de ejércitos cuyos soldados entrenados para la lucha y el manejo de armas permanecían ociosos en sus castillos. Y esto quizás perturbó al rey de Francia, Felipe IV, de que ya hemos hablado anteriormente, quien temía que esa tropa experta en guerrear en cualquier momento podría querer apoderarse del reino o poner en su trono a alguien de su afecto. Pero además estaba la cuestión de la riqueza. La vida de lujos y de costosos gastos de la corte francesa había dejado sin dinero, exhaustas las arcas, y el dinero de los templarios podía ser una solución para Felipe. En Francia, los templarios, que tras 2 siglos de existencia habían acumulado riquezas enormes, se convirtieron en objeto de persecución por parte del rey, el rey Felipe el Hermoso, rey autoritario, como ya habíamos citado anteriormente. Las razones de esto no están del todo claras, si bien el novelista e historiador Maurice Druon, en su colección Los Reyes Malditos, deja ver parte de esas causas. Los templarios, dice Druon, se habían especializado en la protección del dinero de quienes poseían los mayores bienes de fortuna. Esto lo hacían mediante el cobro de una comisión, lo que los convirtió en los primeros banqueros de la historia. Esto les produjo una fortuna considerable que despertó la ambición del rey, que veía en ella una forma de cubrir el cuantioso déficit que tenía la corona, dice Druon. Felipe comenzó una implacable persecución contra los templarios, apoyado en supuestas pruebas que aportaban su jefe de policía y consejero, de quien también hablamos anteriormente cuando hablamos de Bonifacio VIII, Guillermo de Nogaret, y en las espantosas torturas de la Inquisición. El 13 de octubre de 1307 ordenó la detención de los miembros de la hermandad y advirtió que esto tenía que producirse bajo el más absoluto silencio. No era bueno alertar a los templarios sobre la acechanza, porque podían defenderse y eran adversarios temibles, acostumbrados a la lucha. El Papa Clemente creó la bula Pastoralis Praeminens, en la que admitía las acusaciones, y después la Vox in Excelso, que declaraba la supresión definitiva de la cofradía y permitía la confiscación de sus bienes para complacer al rey Felipe IV. Así lo describe el diario masónico. Dice, fueron los rumores generados en torno a su secreta ceremonia de iniciación en la orden templaria los que generaron desconfianza en el pueblo con el impulso de la iglesia, que se ocupaba de inculcar y mantener en el espíritu de la gente el fanatismo y el miedo, y con el apoyo del rey Felipe IV, que era un deudor moroso de los templarios, él le debía. Y desde luego él presionó al Papa Clemente V para que tomara medidas contra él. Los templarios, víctimas de la codicia, la envidia y el fanatismo, fueron torturados y condenados a la hoguera durante varios años.
En 1314 fue quemado vivo públicamente frente a la Catedral de Notre Dame en París, Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden. Los que pudieron huir escaparon de la injusticia, se llevaron con ellos parte del tesoro y lo que se ha convertido en los secretos de los templarios, su imaginario y fabuloso tesoro, el santo grial, sus míticos rituales, etc. Y fundaron otras órdenes caballerescas en diferentes lugares de Europa, generándose la leyenda de los caballeros templarios. Jacques de Molay, el gran maestre de la orden, aristócrata de 71 años, tampoco resistió al martirio. Destrozado por las horribles torturas del Santo Oficio, terminó por confesar lo que sus verdugos querían, que la orden practicaba la sodomía y la idolatría. Esta confesión hizo que la Inquisición lo liberara, pero de manera inmediata Molay se arrepintió. Proclamó frente a sus captores que había hecho la declaración obligado por el dolor de la tortura y que prefería la muerte antes de aceptar las iniquidades que se le atribuían. Digno, orgulloso y valiente, subió sin vacilaciones y sin temores al montón de leños donde iba a ser quemado y miró a la multitud de frente para expresar su terrible maldición. Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabe que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, Guillermo de Nogaret y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días y a ti, Felipe, dentro de este año. Este emplazamiento hecho por el gran maestre templario en la hoguera tuvo su cumplimiento absoluto en menos de 90 días. Felipe el Hermoso y Guillermo de Nogaret habían muerto en circunstancias extrañas. Pero todo no paró ahí. La poderosa dinastía de los Capetos, que gobernaba Francia desde el año 997, el 1 de febrero de 1328, 14 años después de la muerte de Felipe, falleció su hijo Carlos, su descendiente Carlos IV, que fuera el último rey de tal estirpe. Sin embargo, había que esperar otro salto, este de 5 siglos. El 21 de enero de 1793 fue guillotinado Luis XIV de Borbón, último descendiente de Felipe el Hermoso. Se cuenta que tras ser decapitado el rey Luis XVI, un masón saltó sobre el cadalso, hundió su mano en la sangre, salpicó con ella a la multitud y gritó: Jacques de Molay, estás vengado.